empezamos un poco por donde lo dejamos el otro día, ¿no? ¿Os acordáis que hoy el módulo de hoy es incontinencia de esfuerzo, que es típica de la mujer, y vejiga neurógena? Vamos a centrarnos, quiero hacer un pequeño repaso a lo que sería la incontinencia un poco del hombre, para crear conciencia más que nada, para que todo el mundo sepa un poco qué se puede hacer para intentar que la incontinencia del hombre no tenga el fin que muchas veces tiene, ¿vale? Entonces, como hablábamos de la disfunción vesical, que había un fracaso en la expulsión por obstrucción y hipotonía, que es lo que causa la incontinencia normalmente del hombre, y fracaso en la retención, inestabilidad o esfuerzo, que sería lo que daría lugar a la incontinencia femenina, vamos a ver un momentico bueno, pues la incontinencia masculina. Hablábamos el otro día de que era un poco porque se producía una obstrucción a través de que la próstata se agrandaba, se producía un proceso inflamatorio de la próstata y estrangulaba lo que era la uretra y dificultaba la capacidad de la vejiga para vaciarse, hacía una retención urinaria y se producía una obstrucción. Bueno, pues de todo esto, decir que hay tres motivos por los que son los más comunes de la inflamación de la próstata, ¿no? Una prostatitis, pero bueno, que es algo agudo, que se trata y ya está. Y me centro en los otros dos, en lo que es la hiperplasia benigna de próstata, que es un agrandamiento de la próstata, no hay ningún tumor, no hay cáncer, pero se produce igual una inflamación de la próstata y termina estrangulando la uretra, como decíamos. ¿Qué es lo que suele pasar en estos casos? O bueno, esto le puede pasar a todo el mundo, a todos los hombres, o a unos sí, a otros no, a todos. Todos los hombres, cuando lleguen a los 50 años, tenemos 50% de tener una inflamación de la próstata de causa benigna o maligna. A los 100 años tenemos el 100% de posibilidades de tenerlo, ¿no? Entonces, es importante saber que esto nos va a llegar. ¿Y para qué digo esto? Digo esto porque podemos conseguir el no tener problemas mayores o que no quede ningún efecto secundario a tener un problema de próstata, sea la hiperplasia prostática o el cáncer de próstata. Normalmente los síntomas, tanto para una como para otra, son muy parecidos: dificultad para comenzar a orinar, una micción frecuente, el flujo de la orina suele ser débil, se produce nicturia, hematuria, infecciones de las vías urinarias y demás, ¿no? Son más o menos los síntomas que suelen aparecer. Pero es importante, bueno, pues hacer una buena prevención. Y la prevención de la medida contra la hiperplasia prostática es no retardar o posponer la micción, no abusar de sustancias tóxicas como alcohol, drogas, sustancias que tengan irritantes para lo que es el urotelio, como picantes, cafeína, teína y demás. Reducir la ingesta de grasas saturadas y de carne rojas, leche, incrementar el consumo de verduras sería bueno para prevenirlo, y un control del estreñimiento, la sedestación prolongada. Hay veces que la profesión de uno es de estar sentado todo el día. Bueno, pues intentar levantarse cada cierto tiempo, evitar las infecciones urinarias y, bueno, pues todo lo que pueda tener algún impacto sobre la próstata. Deciros que lo mejor es la revisión, la prevención. En pacientes que tengan antecedentes de cáncer de próstata es importante que entre los 40 y 45 años se empiecen a revisar la próstata. Y para el resto, a partir de los 50 años, ¿no? Bueno, hay un cuestionario, el IPSS, que nos lleva un poco a saber un poco, bueno, es lo que se pasa en esta revisión. Se hace una ecografía, un análisis de sangre para ver cómo están los niveles de PSA, análisis de orina, tacto rectal, flujometría para ver la fuerza del chorro, y normalmente se revisa cada 2 años. Si hay algún tipo de alteración, es importante saber que hoy en día hay técnicas que permiten hacer un tratamiento focalizado, que se llama, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo podemos hacer pues, con una prueba como la biopsia de fusión, que se hace con resonancia magnética o PET-TAC, que nos da, en el caso de si hay un tumor, nos dice muy bien la localización y cómo podemos hacer un abordaje solo en ese punto, ¿vale?
Dentro del tratamiento que hay en las alteraciones prostáticas, tanto para hiperplasia prostática como ansiedad de próstata, bueno, pues estaría la radioterapia, quimioterapia, crioterapia, terapia hormonal, inmunoterapia y, bueno, técnicas quirúrgicas, que puede ser abierta, por la laparoscopia. Cada vez entra con más fuerza en este tipo de intervenciones la cirugía robótica, el láser Omnium, y, bueno, pues gracias a todo este despliegue que hay de técnicas quirúrgicas, se puede hacer lo que decía yo antes, una terapia focalizada. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, pues podemos extraer de lo que es la próstata solo la zona del tumor. ¿Qué conseguimos por esto? Que normalmente los problemas que suelen quedar cuando hacemos una resección prostática, una prostectomía, quitamos la próstata de una forma radical y total, bueno, pues lo que suele quedar es disfunción eréctil, incontinencia urinaria y perdemos la eyaculación los hombres. Con lo cual, si hacemos una terapia focalizada, si es una hiperplasia prostática, la podemos hacer mediante un Rezum, que es una técnica con vapor de agua que te hace una resección alrededor de lo que es la próstata, las zonas que están más cerca de lo que es la uretra, para evitar esa compresión. O, por ejemplo, si fuera un tumor, bueno, pues se puede hacer mediante cirugía robótica, como por ejemplo con robots como el Hugo de Medtronic o Da Vinci, que es el que más tiempo lleva en el mercado, ¿no? Y con esto simplemente podríamos conseguir, si un hombre se hace esas revisiones, que no vaya más, o que si tiene alguno de los dos problemas, poder mantener una vida sin incontinencia urinaria, sin disfunción eréctil y manteniendo la eyaculación. Con lo cual creo que es algo que debemos de informar, porque es una manera de mejorar mucho la calidad de vida de un hombre. Ahora, sin más dilación, entramos en lo que era la incontinencia de esfuerzo, que era realmente lo que es el temario de hoy. Y bueno, pues vamos a ver un poco qué es la incontinencia de esfuerzo, bueno, de esfuerzo y vejiga neurógena, qué es, cómo se produce, la prevalencia, factores de riesgo, la valoración y los distintos tratamientos que hay para una y para otra, para los dos problemas. Bueno, pues entrando un poco en lo que es la incontinencia de esfuerzo, lo hablamos otro día, es la pérdida involuntaria de orina al aumentar la presión intraabdominal, ¿vale? Se asocia a un esfuerzo en ausencia de contracción del detrusor. Normalmente esto se produce por una debilidad o lasitud de los ligamentos y de los músculos del suelo pélvico que le dan sostén a los órganos abdominales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como se produce esa debilidad, se arquea ese suelo pélvico, ahora veremos una foto, y al arquearse ese suelo pélvico, lo que se produce es un desplazamiento de la uretra, y también se produce en algunos casos una impotencia de lo que es el esfínter. No hay fuerza para cerrar y se produce el escape. A mayor presión abdominal, hay menor presión vesical, ¿vale? Es una incontinencia, antiguamente decíamos que exclusiva de mujeres, hoy no, es más frecuente en mujeres, pero hay en hombres que también se dan. En hombres que se le ha hecho una prostectomía y uno de los problemas que queda es la incontinencia de esfuerzo. Bueno, haciendo un breve repaso anatómico de un poco lo que es la incontinencia urinaria y por qué se produce, bueno, pues hablar de que el perineo es un conjunto de músculos y estructuras que cierran lo que es la parte inferior de lo que es el abdomen, está compuesta por un soporte óseo del perineo, es la pelvis, está formada por 4 huesos, a la derecha e izquierda hay 2 huesos ilíacos y por detrás el sacro y el coxis. A nivel dentro del perineo, vemos que dentro de la pelvis está dividida en pelvis mayor y menor. Y dentro de la pelvis menor estarían lo que son las vísceras o la vejiga, útero y recto, que necesitan cierto grado de movilidad porque tienen una cavidad. Van a tener cada una que expandirse por un motivo o por otro, ¿no? Tienen un grado de movilidad ya que experimentan estos cambios de volumen, como estaba comentando, y originan desplazamientos. Las vísceras se mantienen en su sitio mediante diversos sistemas. Están superpuestas y adheridas entre sí, están suspendidas por la parte inferior del peritoneo y los ligamentos, y luego están sujetas en la parte baja por lo que es los músculos del suelo pélvico, que configuran
o conforman lo que es el suelo pélvico. Dentro de los músculos del suelo pélvico, los hay superficiales, que son músculos fibrosos y alargados, y dentro de ellos está el bulbo cavernoso, el cavernoso, el traverso superficial, que es lo que da lugar al esfínter del ano, y traversos profundos, el esfínter, el externo de la uretra. Luego, dentro de los profundos estarían los músculos anchos y gruesos, como el elevador del ano, que está el bulbo vaginal, bulbo gocígeo, iliococígeo y isquiococígeo. Estos músculos profundos tienen la capacidad de responder ante las variaciones de presión del abdomen, tanto de manera pasiva como de manera activa. Bueno, aquí lo que vemos es un suelo pélvico debilitado, ¿vale? Y digo, en perfecto estado, perdón, y un suelo debilitado. Era lo que yo decía antes. Cuando hay un suelo pélvico debilitado, se arquea y tira del cuello de la uretra o tira de la uretra y al final con cualquier pequeño esfuerzo a nivel abdominal que se transmite a nivel del suelo pélvico se produce una pérdida de orina. Hay otros músculos vecinos al perineo que también tienen mucho que ver con lo que es la incontinencia urinaria, como son los músculos profundos de la cadera, el piramidal y el obturador, luego los glúteos, los aductores y sobre todo abdominales y diafragma. Y el diafragma son músculos que tienen mucho que ver con lo que es la continencia urinaria. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de la importancia que tienen. La importancia que tiene el tener una buena higiene postural, ¿vale? O una posición correcta. Es bueno tener un buen tono abdominal, una curvatura normal, sin ser excesiva a nivel lumbar, porque esto nos va a dar una fuerza resultante de que las vísceras se soporten sobre el perineo posterior. En cambio, cuando se produce una distensión abdominal y se produce una hiperlordosis, lo que pasa es que las vísceras reposan sobre el hiato urogenital. Y esto lo que nos lleva a producir son prolapsos que pueden ser, prolapsos uterinos, ¿vale? Que pueden ser cualquier tipo de víscera que haya a nivel abdominal que se salgan por el canal vaginal, como puede ser pues, un rectocele, uretocele y demás. Entrando en lo que es la prevalencia de la incontinencia de esfuerzo, a los 45 años hay un 45 de mujeres que tienen incontinencia de esfuerzo. Tanto en el embarazo como en el puerperio suele haber un 30%. 3 meses después del parto, un 10%, y aquí hacer una salvedad, es importante que cuando hay algún problema de incontinencia de esfuerzo, después del parto hay que intentar atajarla lo antes posible. Cuanto más tiempo pase, sobre todo si pasa el primer año, luego nos va a costar más el volver a retomar lo que es la continencia. Dentro de 15 y 20 años hay un 15% de personas con incontinencia. Esto es un estudio que se hizo en el hospital, en el Clínic en Barcelona, por la doctora Montserrat Espuña. La incontinencia de esfuerzo tiene unos grados. Un grado 0 sería cuando no hay Perdona, no se Carlos. Sí, sí. Doctora Espuña. Doctora Espuña, sí. Eso, creo que no. Es Montserrat Espuña, sí. ¿Lo he dicho Sí, algo correcto. Montserrat? Vale, vale. La incontinencia de esfuerzo es, lo que se ve es un poco el descenso del cuello vésico uretral a través del canal vaginal y, bueno, lo que se ve grado 0 es cuando no se demuestra nada la exploración, grado 1 es un pequeño descenso del cuello vésico uretral, grado 2 hay un descenso igual o mayor alrededor de unos 2 centímetros y grado 3 es cuando la uretra está abierta y el cuello vésico uretral está sin contracción. Factores de riesgo en el parto y en el puerperio. Bueno, pues factores de riesgo estéticos en el parto y el puerperio pues sería el parto vaginal, ¿vale? Todo lo que es parto vaginal va a afectar mucho a lo que es el suelo pélvico, la primiparidad, porque normalmente suelen ser partos más largos en el tiempo o el periodo
de parto son más horas. Normalmente la mujer se pone de parto y las primíparas son partos más largos. El peso del bebé por niños macrosómicos, más de 3.700 gramos, o menor, de 2,5 kilos. ¿Por qué? Porque en macrosómicos, por el peso que transmiten sobre el suelo pélvico y la fuerza de gravedad que hacen, y en niños de menos peso, bueno, pues por la diferencia de fuerzas tangenciales a la hora de la expulsión en el parto. Niños con perímetro craneal mayor de 35 centímetros, o cuando hay maniobras instrumentales como forces, ventosas y demás. Y también en aquellos casos en la cual la distancia anovulvar es menor de 2 centímetros. Luego también, dentro de los riesgos del puerperio, estaría lo que es la gimnasia abdominal precoz. Hay en países como, por ejemplo, en Francia, que una mujer, después de que acaba de dar a luz, antes de apuntarse a un gimnasio y hacer gimnasia, le exigen un certificado de que ha rehabilitado su suelo pélvico. Eso es algo bueno, que es maravilloso. En Francia, la figura del fisioterapeuta está muy en el centro de salud y bueno, pues es algo que es una figura que siempre viene bien, siempre nos faltan manos. Luego el cargar peso, la bipedestación prolongada también afecta y los factores de riesgo generales, bueno, pues es la actividad profesional, pues trabajamos en bipedestación, pues trabajamos en una tienda, en un bar, etcétera. La edad también afecta, lo que es la menopausia, por debilidad muscular, por falta de estrógeno, cuando hay estreñimiento, sobre todo estreñimiento crónico, porque irrita el nervio pudendo, la obesidad, las cirugías abdominales, afecciones respiratorias como la tos crónica, o gente que toca un instrumento o sopla cristal, alteraciones morfológicas como veíamos antes, como la hiperlordosis lumbar o el deporte, sobre todo deporte de impacto. Ahora vamos a ver un pequeño estudio que se hizo por estudiantes de fisioterapia en la Universidad de Barcelona, en el cual se veían que los porcentajes más altos se van a dar en deportes de mayor impacto, como puede ser la carrera, el aeróbic intenso, tenis, y así sucesivamente va bajando el porcentaje. Había algo que llamaba un poco la atención, que era la musculación, bueno, por la cantidad de peso que se coge, pero bueno, sí es verdad que si se hace en hipopresión, bueno, pues es algo que está bien hecho, pero bueno, resultaba un poco curioso cuanto menos este resultado. Luego, factores de riesgo, bueno, por retener excesivamente la orina, en el momento que hay necesidad de ir al baño hay que ir. Vestirse con prendas demasiado apretadas o ajustadas, pantalones, fajas, corset, etc. Y luego, bueno, pues la ingesta de sustancias como puede ser el alcohol, sustancias como la cafeína, o a la hora de tomar algún fármaco que pueden ayudar como antidepresivos, diuréticos, sedantes, hipnóticos y algunos más. También, para entrar en la valoración de incontinencia, la de la incontinencia urinaria de esfuerzo, bueno, pues lo primero siempre es hacer una historia clínica con todos los datos personales del paciente y con todos aquellos antecedentes personales y familiares del paciente. Luego también se hace mediante una entrevista en la cual se hace un breve cuestionario para intentar ver qué tipo de incontinencia puede ser. Si tiene sensación de pesadez en la zona genital, bueno, pues puede ser que haya un prolapso y por eso sea la causa de que tenga una incontinencia de esfuerzo. Si simplemente se le escapa cuando hace un esfuerzo, al toser, al coger peso, cuando se ríe. Bueno, pues todo esto lo que nos va a decir qué tipo de incontinencia tiene. Si tiene apremio, tiene la sensación de que tiene que hacer pis y tiene que ir de una forma rápida y al cuarto de baño, bueno, pues va hacia una incontinencia de urgencia o una vejiga neurógena. Bueno, pues un poco esto es. Luego también lo que se puede, lo que hacemos es un examen físico a nivel vaginal para ver un poco todo lo que es la vagina, para ver si hay una vaginitis atrófica, algún tipo de prolapso, cistocele, uretocele, el color vaginal, bueno, todo. También medimos la motilidad pélvica, a ver el tono
del suelo pélvico cómo está, si tiene un buen tono, si está hipertónica o no, o no tiene tono, a tono. Bueno, pues un poco así. También ve los reflejos neurológicos a nivel abdominal, si hay sensibilidad, y a nivel perineal de S1 y S5. Dentro del examen físico, el examen pelviperoneal incluirá la exploración visual, como decíamos, en la cual pues, vemos todo lo que hemos dicho, si hay algún tipo de cicatriz, la coloración de la mucosa, la apertura vaginal, presencia de prolapsos, como comentábamos. Luego también se hace una exploración a nivel con la mano, viendo un poco si hay tono muscular, si hay presión, si metemos un par de dedos y decimos que haga presión, a ver si hay presión, si hay motilidad pélvica. También hacemos testing de los elevadores del ano, eso es muy fácil, simplemente con hacer un estímulo vemos si se encoge. También podemos hacer la maniobra de Bonney, que ahora os explicaré un poco en qué consiste, y exámenes neurológicos de reflejos, ¿vale? Dentro del examen físico podremos hacer la prueba de Bonney para descartar o para verificar si hay una incontinencia de esfuerzo. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se hace con la vejiga llena, se pone a la paciente en posición genopernectoral y lo que hacemos es pedirle a que haga un esfuerzo y observamos si hay una pérdida de orina, ¿no? Entonces, si hay una pérdida de orina, introducimos los dedos en el canal vaginal y empujamos de lo que es el cuello vesicouretral hacia arriba y le pedimos que haga otro esfuerzo. Sujetando el cuello vesicouretral, vemos que si con el segundo esfuerzo no hay pérdida de orina, quiere decir que hay una incontinencia de esfuerzo y bueno, nos sirve para esto. Luego también veríamos si hay control voluntario de los esfínteres y también podemos hacer el test del agua helada. El test del agua helada no es agua helada, evidentemente es agua fría, es hacer un sondaje vesical, introducimos una porción de agua, de suero fisiológico, perdón, frío en la vejiga y retiramos la sonda y vemos si es capaz o no de mantener, de que no se le escape el suero que hemos introducido. Si no se escapa, no hay ningún problema. Si se escapa, se haría porque hay alguna alteración a nivel neurológico. Dentro del tratamiento de la incontinencia de esfuerzo, vamos a tener unos objetivos generales, que son integrar la musculatura perineal dentro del esquema corporal, que sepa la gente cuáles son los músculos del suelo pélvico, por si mandamos algún tipo de ejercicios o de rehabilitación a través de ejercicios o de cinesiterapia, bueno, pues saber un poco cuáles son aquellos, cuál es esa musculatura. Recuperar el tono muscular es importante y evitar intervenciones quirúrgicas, ¿vale? No irnos a soluciones más drásticas o más radicales. Luego hay unos objetivos específicos que es reforzar el soporte visceral para evitar prolapsos, aumentar la motricidad voluntaria del esfínter, desencadenar el cierre perineal al esfuerzo y todo esto, aparte de mejorar lo que es la incontinencia urinaria, nos va a mejorar también lo que son las relaciones sexuales. Por ejemplo, os daría los ejercicios de Kegel, que lo más importante siempre es localizar la musculatura del suelo pélvico. Normalmente hay que tensar los músculos que están alrededor del ano. Esto es muy fácil, es como si se nos fuera a escapar un gas y nosotros cerramos para que no se escape y seguimos hacia adelante y hacia arriba y es como si tuviéramos un tampón y se nos fuera a escapar y también cerramos con fuerza para que no se nos caiga o pues si se nos fuera a escapar la orina y cerramos también para que no se escape. Una vez que hacemos esto, estamos cerrando los tres paquetes musculares que componen el suelo pélvico y tenemos, bueno, pues es la manera de nosotros saber cuál es nuestro suelo pélvico y demás. Cuando nosotros hacemos esto, estamos haciendo una contracción de todo el suelo pélvico. Hay distintas maneras de hacer los ejercicios de Kegel, hay distintas tablas. Bueno, siempre hay que hacer una contracción que dure aquello que más podamos. Por ejemplo, si podemos 2 segundos, 2 segundos. Si podemos 4, 4. Lo único que hay que tener en cuenta es que si aguantamos 2 segundos, tenemos que relajar 4 segundos hasta hacer la próxima contracción.
¿vale? Siempre se relaja el doble de lo que se ha contraído. Bueno, dentro de los ejercicios de Kegel, para ver si estamos evolucionando o hemos recuperado nuestro suelo pélvico, hay que hacer un examen final, ¿no? Que es llenar la vejiga con agua, beber agua para llenar nuestra vejiga, y una vez que tenemos la vejiga más o menos llena, que hemos tomado un litro y algo de agua, tenemos que hacer una prueba, que es saltar con las piernas abiertas para ver si hay algún tipo de pérdida o si manchamos. Si no manchamos, no hay ningún tipo de pérdida. Bueno, pues esto nos dice que estamos, bueno, pues que nuestro suelo pélvico se ha rehabilitado y que está bien. Normalmente esto lleva un tiempo, no se consigue así fácilmente, ¿vale? Pero bueno, es una manera de ir hacia adelante. También, dentro de lo que es la rehabilitación del suelo pélvico, se puede hacer a través de gimnasia hipopresiva. La gimnasia hipopresiva la descubrió Marcel Corfield en los años 80 y es un poco, pues eso, eh, hacer una disminución de la presión intraabdominal, intratorácica, que produce una activación mecánica del suelo pélvico. Nosotros normalmente, para que se entienda, cuando tosemos, distendemos el abdomen hacia afuera y el suelo pélvico hacia abajo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues intentar, si voy a toser, contraer la tripa, meter la tripa hacia adentro, ¿vale? Como se ve aquí en esta foto. Esto, claro, ya es una chica que está preparada, normalmente nos cuesta un poco más, pero es meter la tripa hacia adentro y cuando metemos la tripa hacia adentro, el suelo pélvico se sube hacia arriba. Entonces, bueno, podemos toser en hipopresión. O también, por ejemplo, para gente deportista, hay mucha gente joven que juega a pádel, por ejemplo, o tenis y demás, que dice, joder, pues cuando juego al pádel o al tenis se me escapa la orina. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues lo primero que puedes hacer es que no dejes de jugar, pero hay protectores de lo que es el suelo pélvico, como son los tampones de incontinencia, que te los puedes poner para cuando juegas al pádel, con lo cual estás consiguiendo que tu suelo pélvico esté protegido, ¿no? Lo importante es que te pongas en tratamiento y que haga que tu suelo pélvico se fortalezca, pero mientras lo vas fortaleciendo, te lo puedes proteger cuando hagas deporte de impacto con los tampones de incontinencia. Bueno, llegamos a otro tratamiento que serían los conos vaginales y bolas chinas, ¿vale? Deciros que son tratamientos preventivos para preparto, para estreñimiento crónico, ante una cirugía pélvica o para gente que hace toca instrumentos, canta y demás, ¿no? Nos sirve para esto, para fortalecer el suelo pélvico, para todas estas situaciones a nivel preventivo, pero también como tratamiento activo, para cuando hay incontinencia urinaria, cuando hay falta de sensibilidad o cuando hay poca lubricación, ¿vale? Solo hay que tener en cuenta que no se deben de utilizar cuando hay prolapso de grado 2 o grado 3, cuando hay hipertonía o dolor o cuando hay infección o menstruación, ¿vale? Aquí tengo algunos tipos de bolas chinas, las hay de una o de dos. Normalmente estas, por ejemplo, van con peso que se introduce dentro, se cierra y se ponen a nivel del canal vaginal. Hay que trabajar contra resistencia, o sea que no hay que tener ropa interior. Normalmente se utilizan 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la tarde para fortalecer el suelo pélvico. Es importante comprar productos de silicona terapéutica, ¿vale? Silicona que se pueda utilizar. Normalmente se limpian o con limpiadores para este tipo o con jabones neutros y con agua tibia, ¿vale? Para conservarlas y que vaya bien.
y es importante el utilizarlas de forma adecuada, ¿vale? Las que vienen compuestas por 2 bolas, podemos quitar una de las bolas, ¿no? Y utilizar solo una, y cuando nosotros vayamos mejorando nuestro tono a nivel de suelo pélvico, pues podemos poner las dos y utilizar las dos. También estarían lo que son conos vaginales, ¿vale? Que son conos vaginales, son como pesas. La ventaja que tiene la bola china con respecto a lo que es el cono vaginal es que trabajamos contrapeso, igual que con el icono vaginal, pero también al moverla con el movimiento, lo que produce la bola china es que se mueve la bola que lleva dentro y produce una estimulación de la mucosa y del canal vaginal, con lo cual siempre que hay estimulación de alguna zona se produce un mayor aumento de flujo sanguíneo, lo que nos va a dar es que lleguen nutrientes, oxígeno y toda esa zona se fortalezca más, ¿vale? Es importante siempre, antes de utilizar cualquier cosa de estas, consultar con el terapeuta, ya sea enfermero que se dedique al tema de incontinencia, rehabilitador, urólogo, ginecólogo, fisioterapeuta, siempre consultar, ¿vale? Luego están los conos vaginales, que son 5 conos, que vienen del 1 al 5. El 1 pesa 10 gramos, no pesa prácticamente nada, y el 5 pesa 95 gramos. Pesa bastante, ¿vale? Es decir, tiene el peso, según suena uno y suena al otro, se nota que tienen un peso bastante importante. Es un poco para hacer, bueno, pues esta gimnasia de suelo pélvico. Luego, que hay que tener en cuenta siempre antes de empezar la gimnasia del suelo pélvico, ver un poco el tono a nivel de suelo pélvico. ¿Por qué? Porque hay veces que aunque vayamos al cono 1, que pesa 10 gramos, hay gente que tiene un tono bajo y con el de 10 gramos no es capaz de sujetarlo, se le cae. Entonces, en estos casos, lo que tenemos que hacer es ir a dar electroestimulación. ¿Para qué? Para fortalecer ese suelo pélvico, que coja tono, y una vez que tiene tono, ya podemos ir a la cinesioterapia o al biofeedback, ¿vale? Y entonces sería cuando empezaríamos a recuperar ese suelo pélvico ya de una forma más evidente. También luego, bueno, pues si hay eh, la incontinencia es severa, bueno, pues siempre nos queda la cirugía, que ahora veremos también qué tipos de cirugía hay y qué se puede hacer. Para el caso de que haya un prolapso, o para los prolapsos, dependiendo de cuál sea y cómo sea, y en el grado que sea, ¿vale? El grado va según el descenso a través del canal vaginal del órgano. Según descienda, si desciende un poquito, mucho, o aparece por debajo de lo que es los labios y demás, que hay veces que aparecen, bueno, pues tendremos un tipo de pesario para cada uno de ellos, ¿no? Los pesarios sirven para todo tipo de prolapsos, alivia la sensación de esa pesadez vaginal que hablábamos antes en la encuesta, aumentan la vascularización de la zona, con lo cual van a aumentar el flujo sanguíneo, el oxígeno y lo que es los nutrientes para todo lo que es esa musculatura, mejora la incontinencia urinaria de esfuerzo y hay que tener en cuenta el tipo de prolapso que tiene y el grado de prolapso. También la edad del paciente y el hábito sexual. ¿Por qué? Porque tenemos pesarios que se pueden utilizar y mantener relaciones sexuales también al mismo tiempo. O sea, estos normalmente, los pesarios se lavan o se desinfectan a lo que es el baño marino. Bueno, también estaría lo que es la electroestimulación, que es una técnica empleada para el tratamiento conservador de la musculatura del suelo pélvico estriada. Se hace a 2 niveles, o por el canal vaginal o por el canal rectal. Hay distintas formas de electroestimulación
y bueno, pues lo que hacen es que con un programa ya preestablecido se ponen pequeñas corrientes que lo que van a hacer es fortalecer el suelo pélvico. Luego estaría lo que es el biofeedback, que es una técnica de autocontrol y de aprendizaje de las funciones un poco biológicas. Normalmente, hoy en día, antes estaba lo que era el perímetro de Kegel, y hoy en día, que es este aparato, que ya ha quedado un poco obsoleto, y hoy en día lo que hay, bueno, pues a través de traductores, también a nivel rectal o vaginal, bueno, pues hay una pantalla en la cual aparece una bola y nosotros con la contracción de lo que es el canal vaginal vemos que esa bola sube y la podemos mantener arriba, y todo esto se va reflejando en un ordenador y nos dice un poco los progresos que vamos teniendo. Por eso, bueno, es una técnica que como la estamos viendo visualmente, estamos viendo cómo vamos o cómo progresamos, ¿vale? Por eso es incentivador. Luego estaría lo que es una técnica ginecológica que se llama de rejuvenecimiento vaginal. Esta técnica ginecológica se hace a través de un láser y de un tejido y de un espejo de oro, perdón, que lo que hace es una quemadura en todo lo que es el tejido dentro de la cavidad vaginal. Se produce con esta quemadura un tejido cicatricial que se vuelve a regenerar y se consiguen dos cosas: que haya una retracción por el tejido cicatricial, una retracción del tejido, y se reduce lo que es la incontinencia urinaria, y además al producirse un nuevo tejido con una nueva mucosa se produce una mayor sensibilidad en las relaciones sexuales. También estarían lo que son tratamientos quirúrgicos, como una coporrafia, que es un tipo de malla, como tiras, dependiendo de el tipo de técnica, si es urológica, si es ginecológica, podemos ir a una cosa a otra. A nivel ginecológico hay tiras o bandas que se ponen para levantar lo que es la vejiga y la uretra, pero también podríamos llegar a que ninguna de estas cosas diera solución y podríamos poner hasta un esfínter artificial. O sea que la cirugía va muy lejos. Es importante que siempre que hacemos una cirugía a nivel de una coporrafia o una banda, una TVT, es importante hacer también gimnasia o tener alternativas cinéticas, o sea, ejercicios de Kegel, fortalecer el suelo pélvico. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los estudios, la verdad es que las técnicas cada vez están más perfeccionadas y hay un fracaso cada vez más tarde, pero normalmente la media que se suele dar es entre unos 8 años puede haber un fracaso o hay un porcentaje muy alto de fracaso en este tipo de cirugías. Entonces, para que no se haya, hay que seguir haciendo ejercicios de suelo pélvico y fortaleciendo lo que es el suelo pélvico. Por otro lado, vamos a entrar en lo que es la vejiga neurógena, que es el otro tipo de incontinencia que vamos a ver hoy. Y dentro de lo que es la incontinencia neurógena o vejiga neurógena, bueno, pues vimos el primer día un poco cómo funcionaba el sistema neurológico dentro de lo que es la función de la micción, y veíamos que estaba lo que es los nervios que inervan la parte baja de la vejiga, o nervio pudendo, pélvico y hipogástrico, lo que es el arco reflejo de la micción, el centro sacro, centro dorsolumbar, luego el centro pontino y el córtex cerebral, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde se nos produzca la lesión, vamos a tener un tipo de vejiga neurógena o un tipo de incontinencia. Si la lesión está encima del centro pontino, sería una incontinencia de urgencia. Si la lesión está entre el centro pontino y el centro sacro, sería una incontinencia refleja. Y si la lesión está en el centro sacro, se produciría una vejiga hipotónica o atónica, ¿vale?
Dentro de la incontinencia refleja, es la lesión medular en la que se da en el centro portino, pierde la tutela sobre los centros modulares, lo que comentábamos, centro pontino pierde la tutela de los centros medulares y lo que se produce es la misión por hiperreflexia con desinergia del detrusor. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no tiene sensación de orinar, no tiene ningún impulso, ya que lo bloquean las señales nerviosas de la médula espinal. Luego estaría lo que es la incontinencia hipotónica o acontráctil, que es la lesión, cuando la lesión neurológica afecta a los centros del arco reflejo de la misión y lo que nos suele dar es no hay contracción de ningún tipo, esa contráctil. Al no haber contracción no se produce fase de vaciamiento. Se puede dar en neuropatías, normalmente pues neuropatías diabéticas o de diabetes mellitus, como puede ser estas neuropatías van a afectar pues, al nervio pudendo, al hipogástrico o al pélvico, y nos terminan de producir este tipo de incontinencia. ¿Por qué explico estas dos, la incontinencia refleja y la hipotónica? Porque ahora voy a entrar en lo que es la incontinencia de urgencia, porque es la más típica, la que más se da, y bueno, para desarrollarla un poco más, ¿vale? La incontinencia de urgencia es la necesidad imperiosa de alcanzar el cuarto de baño en un breve espacio de tiempo. Se produce de forma súbita. Normalmente yo tengo deseo misional y digo, voy a hacer pis, voy a encaminarme hacia el cuarto de baño y pumba, se produce la micción, se produce una hiperreflexia con sinergia del detrusor. Se va a dar en ambos sexos y es más frecuente en pacientes de edad avanzada. Hay dos tipos, una que es motora y otra que es sensorial. Y bueno, pues la motora se produce porque hay contracciones involuntarias. Cuando estas contracciones son de origen neurológico y sabemos por qué son o de dónde vienen, es lo que llamamos hiperreflexia del detrusor. Cuando estas contracciones son de origen idiopático, le llamamos inestabilidad o la denominamos inestabilidad del detrusor, ¿vale? Porque no se sabe. Luego estaría la incontinencia sensorial. Esta se va a producir por una hipersensibilidad en los receptores sensoriales que hay dentro de la vejiga, que hablábamos el otro día, que son, bueno, pues de presión y de volumen, ¿no? Lo que va a hacer es que normalmente se produce por algo que irrita, que se da cuando hay infección urinaria, cuando hay litiasis y impiden el llenado normal o completo de lo que es la vejiga. Se produce la micción antes. Normalmente las causas de lo que es la incontinencia de urgencia son neurológicas. Es pues los ADVA, los accidentes cerebrovasculares, demencias seniles, que pueden ser hemorrágicas, Alzheimer, tipo Alzheimer, y demás enfermedades como el Parkinson, la esclerosis múltiple, tumores en el sistema nervioso central o lo que es la amnesia de sacro o el mielomeningocele, que son, bueno, pues invaginaciones del canal espinal que están presionados entre dos vértebras. Las causas locales normalmente van a ser cistitis, tumores vesicales y litiasis vesical. Y luego, pues en el caso del hombre, pues por obstrucción infravesical, por hiperplasia prostática, tras cirugías abdominales, por fármacos se suelen dar muchas y también hay en otros casos que no se sabe cuál es la causa es idiopática. Dentro de este tipo de incontinencia urinaria, pues lo importante igual es hacer una valoración a través de una historia clínica, antecedentes personales y familiares, antecedentes quirúrgicos, neurológicos, bueno, una historia ginecológica, alergias, si hay algún tipo de enfermedad metabólica o de hipertensión, tratamientos previos a la incontinencia de urgencia y también haríamos una entrevista, ¿no?
de la enfermedad actual, preguntarle un poco pues si hay presencia de urgencia, si hay polaquiuria, descripción detallada de los episodios de la incontinencia de urgencia, cuánto se da, ¿sabes? Porque normalmente los episodios de incontinencia, cada vejiga es única, pero pueden ir de 6 a 8 episodios de vaciamiento en un día, ¿no? En 24 horas. Pero, bueno, cuando ya vamos a episodios de 14, 15, 17 misiones al día, bueno, pues ya es algo importante. También hay un cuestionario de valoración de incontinencia. El que he puesto antes en la incontinencia de esfuerzo era un cuestionario de valoración de incontinencia urinaria femenina y aquí he puesto uno de incontinencia urinaria para el hombre, ¿no? Por separar y por ver un poco distintas cosas. Hay preguntas que también valdrían para las mujeres, pero bueno, hay diferencias siempre entre la incontinencia de un hombre y de una mujer. Luego también podemos hacer un diario misional. En el diario misional lo que vamos a registrarla durante 7 días o una semana, en el cual rellenaremos los datos del paciente, el número de semanas en la que estamos y tiene dos partes. Una parte sombreada donde vamos a anotar cada vez que no haya tenido problemas de humedad y en las zonas blancas cuando haya habido problemas de humedad, cuando se haya producido escape. También vamos a controlar un poco la ingesta de líquidos y bueno, pues vamos a ver un poco la sensación que ha tenido durante esta semana en lo que es el paciente. ¿Vale? También vamos a ver dentro de la valoración la situación física y mental, el entorno de la vivienda, comprobación del núcleo familiar, tipo de medicación, ingesta de líquidos y hábito intestinal. Dentro de la valoración física podemos ver, bueno, pues si hay problemas a nivel abdominal, masas abdominales, si está globuloso o no el abdomen, a nivel genital, pues también si hay algún tipo de alteración. Podemos hacer el test de la agua helada para saber o a ciencia cierta decir es una incontinencia de urgencia o por causa neurológica. También podemos analizar si hay residuo orina residual después de la micción y también una exploración a nivel neurológico con algunos de los test que se utilizan para esto. Luego también estarían las pruebas analíticas de orina y de sangre, pruebas radiológicas, endoscópicas o urodinámicas. Dentro de las urodinámicas vamos a ver lo que es una cistometría, en la cual la cistometría lo que se va a hacer es ver un poco, se va a valorar lo que es la flujometría, la presión vesical, la presión abdominal y la presión del detrusor. Para ver un poco cómo suelen presentarse, esto sería un registro normal en el cual no hay ningún tipo de problema. El paciente tiene sus pequeños movimientos, pero está todo perfecto. Un paciente que tiene contracciones involuntarias, como puede ser esta y como puede ser esta. Y luego, por otro lado, un paciente que tiene una vejiga hiperactiva. Es un paciente que tiene la enfermedad de Parkinson, tiene una incontinencia de urgencia y entonces, bueno, pues se ve un poco caótica todo lo que es la gráfica. Hay un montón de contracciones de lo que es el detrusor. Y luego, por ejemplo, en pacientes que es todo lo contrario, que es una vejiga atónica, hipertónica, agaflésica, que no tiene movimiento, no tiene movimiento alguno. Luego también hay unas pruebas que podemos hacer que nosotros le llamamos urodinamia a simple, que se puede hacer al lado de la cama, bueno, pues hacer alguna maniobra de esfuerzo para valorar escapes, una micción normal para valorar el chorro, si el chorro tiene fuerza a la hora de producirse la micción, ver si queda volumen residual, hacer un sondaje con una sonda de corto calibre para ver el volumen residual, ver el llenado vesical, si hay presencia o ausencia de contracciones. Esto lo podemos hacer con un sondaje
vesical, se puede hacer bien esta técnica, ver la cantidad que se pierde en cada contracción, la capacidad vesical. ¿Cómo se hace esto? Nosotros ponemos una sonda, llenamos la vejiga de suero y dejamos una jeringa de 100 en lo que es la sonda con 50 mililitros. Y entonces lo que vemos es si hay contracciones de la vejiga. Si hay pequeñas contracciones, se va a ver que fluctúa el líquido. Si fluctúa el líquido, es que hay ciertas contracciones. Y luego, bueno, pues también podremos, si quitamos el sondaje y hay contracciones, podremos ver si hay una pequeña cantidad o lo que se pierde, una pequeña cantidad o el vaciamiento completo de lo que es la capacidad vesical. También repetir maniobras de escape, vaciamiento vesical, si hay dificultad para evacuar la orina, el volumen de orina que se excreta en cada misión o lo que decíamos antes, el volumen residual. Todo esto es una urodinamia simple que podemos hacer en cualquier cama de hospital sin necesitar ningún tipo de aparataje especializado ni electrónico. Luego también, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues tenemos como tratamiento lo que es la emisión motivada, que numerosos residentes pueden beneficiarse de esta práctica y llevarles al baño cada cierto tiempo, cada 2, 3 o 4 horas, según su patrón misional. Esto lo importante es hacer un patrón misional y ver cuál es su patrón misional y fijar unos horarios o una horquilla dentro de esos horarios para llevarlos al baño. Es una metodología específica basada en la interacción positiva entre el residente o el paciente y cuidador mediante el elogio al residente por lograr mantener su continencia. También podemos hacer visitas al baño programadas. Se refiere a la ayuda que recibe un paciente para usar el baño dentro de un horario específico. Incluso pacientes que tienen demencia y nosotros los llevamos al baño terminan haciendo tanto la orina como las heces en el cuarto de baño. Sí, les vamos acostumbrando. Aunque tengan su demencia, suelen manejar en muchos casos cuando los ponemos al baño, cuando hacemos estas visitas programadas o misiones programadas, se mantiene el control sobre los esfínteres. Es útil cuando el residente tiene deterioro de movilidad y debe recibir ayuda para ir al cuarto de baño. Luego estaría para el nivel de tratamiento de la incontinencia urinaria, algo que se está poniendo muy de moda ya desde hace unos años, por el 2005, 2007, empezó muchos enfermeros. Hay enfermeros Enfuro es una sociedad de enfermería urológica que hacen esta técnica, es más, forman a otros enfermeros en esta técnica, que es la estimulación del nervio tibial posterior y que está teniendo unos resultados extraordinarios y maravillosos. Aquí lo que pasaba es que al principio se decía que si esta técnica la podíamos hacer en enfermería o no, porque lleva una aguja percutánea, una aguja de... ay, señor, no va a salir. Bueno, una aguja percutánea y si la podíamos poner o no. Nosotros estamos habilitados por nuestra profesión a pinchar al paciente, entonces la podemos poner sin ningún problema. Con lo cual es una metodología que podemos hacer y que nos avalan desde el consejo. Y está dando unos resultados maravillosos. Mira, el otro día presentaban que de 3.000 punciones que habían hecho a pacientes, a cada paciente le hacían 14, le ponían 14 veces este dispositivo, con lo cual de unos 200 pacientes así, tan solo se han tenido que repetir a 4 pacientes en un congreso que había, y la verdad es que es algo que llama mucho la atención, que es una técnica que funciona tan bien y que podemos mejorar la calidad de vida tanto a las personas como veíamos el otro día. Luego estaría lo que son el neuromodulador. El neuromodulador es un dispositivo que es a nivel, es como el marcapasos, se pone por debajo de la piel y bueno, pues envía unos impulsos eléctricos a lo que es los nervios sacros que controlan tanto el intestino, el recto y la vejiga, ayudando a recobrar el control de las funciones tanto intestinales como vesicales. Es algo que funciona muy bien, es una técnica, bueno, más depurada y una técnica quirúrgica a nivel urológico.
Luego estaría lo que es el sondaje intermitente, o lo que hacen algunos pacientes, hacerse un autocateterismo, que está indicado en vejiga neurógena, tanto si hay hiperactividad como si hay atonía. Eh, las complicaciones que suele tener es que como no se hace una técnica estéril, que pueda haber infección o que vamos a hacer una doble vía y se produzca bueno, pues algún sangrado, o puede haber algún tipo de epididimitis, de infecciones como epididimitis o orquitis. Son los problemas que tiene más así, que suele dar con más frecuencia. Luego estaría tratamiento farmacológico para inhibir las contracciones del músculo detrusor, y los fármacos de elección son la oxibutina, cloruro de hidróxido y tolteradina. Mejoran la sintomatología entre un 50 y un 60%. Esto sí lo unimos a lo que es el entrenamiento vesical, hay una mejoría mayor todavía. Con lo cual es algo que funciona bastante bien. Y bueno, pues daros las gracias, pediros disculpas hoy por el tema técnico otra vez, pero bueno, si tenéis algún tipo de pregunta o cualquier cosa, estoy encantado en contestaros. Vale. Segundito que activo la cámara. Buena. Pues nada, dos cositas. Primero, darte las gracias, Carlos. Daros las gracias a todos los asistentes por la paciencia en estos pequeños problemas técnicos que hemos tenido. Y nada, dos temas. Primero, había una consulta al respecto de los materiales que, bueno, ya he respuesto yo en privado y que lo consultaremos para darnos una respuesta definitiva en la próxima sesión. Y como no hay preguntas, simplemente comentaros, en el apartado de documentos que veis, esta semana os hemos colgado un documento muy importante, como es la guía abreviada del manejo de la incontinencia. Se trata de una publicación totalmente nueva que se acaba de publicar esta semana, donde se hace un abordaje bastante global de la patología en sí. Viene a ser un resumen compendio de estas 4 sesiones, con lo cual os recomiendo pues, que la descarguéis. Y si alguien la quiere tal, pues se puede poner en contacto conmigo a través de mi correo. Todas tenéis mi correo y os la hago llegar yo directamente en PDF. Nada más, daros las gracias, emplazaros a la sesión de la semana que viene, que os prometemos que ya, como podéis ver, hemos mejorado un poquito el tema de la imagen y el sonido, pues la semana que viene mejoraremos ya el tema de la puntuabilidad y será por fin un webinar perfecto. Carlos, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todas. El de la semana que viene va un poco más a lo que es a lo que más hacemos, que son un poco, bueno, pues el tema de lesiones por humedad y demás, que siempre, bueno, pues nos llama algo más. Decir que la incontinencia también llama porque en la guía que os ha dicho Oscar, que os podéis descargar, vais a ver cómo está todo enfocado a lo que es el diagnóstico enfermero, con lo cual yo creo que os va a gustar mucho. Pues muy Nada, bien. Muchas muchas gracias a todas. gracias. Hasta la próxima. Un Adiós. saludo.